Bueno, muy buenos días. Tal y como decían mis compañeros anteriormente, nosotros estamos en una etapa que, si bien no está caracterizada por movilizaciones o grandes marchas en las calles, una etapa muy importante para el movimiento estudiantil y social, no solamente el ámbito de la educación, sino que otros sectores. Una etapa donde estamos haciendo discusiones, análisis de lo que fue el año pasado, el 2011, y las proyecciones que va a tener este movimiento durante el 2012. Ahora, lo que nosotros hemos entendido durante el año pasado es que no podemos abordar solamente las materias relativas a educación, sino también materia política, porque entendemos de que hoy día lo que está en juego no solo la calidad de la educación, sino el carácter de la democracia. Durante el año pasado vimos cómo se levantó una crítica contundente, una crítica fundamentada por parte de toda la ciudadanía frente a injusticias que habíamos vivido durante décadas. Injusticias que quizás tenían su origen en la dictadura, pero que se mantuvieron mucho tiempo después. Yo creo que la esencia del movimiento estudiantil es que firma la bancarrota de una manera de entender la política, que es que esta se hace entre cuatro paredes y la cual es solo privilegio de la élite. Hay que salir a las calles, hay que demostrar nuestro descontento, hay que presionar la institucionalidad mediante movilización, sin ninguna duda, y también mediante la construcción de propuestas. Nosotros esperamos durante este año convocar y estar a la par con trabajadores, con pobladores, con sectores medioambientalistas, con los pueblos originarios, con los compañeros secundarios y con todos quienes crean que el modelo político y económico que se instaló en Chile hace un par de décadas no da el ancho y que crean que otro Chile es posible. Des milliers d'étudiants ont envahi les rues de Santiago du Chili. En Chile, los estudiantes fueron vanguardia y convergencia de una verdadera coalición social que enfrentó al gobierno conservador de Sebastián Piñera. Pour réclamer une réforme du système éducatif, l'un des plus chers au monde. En abril comenzó un movimiento que buscaba transformar el sistema educacional chileno impuesto en la dictadura militar de Augusto Pinochet. La 36ª marcia in 5 mesi per chiedere una profonda riforma della pubblica istruzione. Los estudiantes alzaron sus voces y paralizaron las clases en demanda de una educación gratuita y de calidad. La segregación del sistema, el lucro, la desigualdad y el alto nivel de endeudamiento de las familias cansó a los chilenos. Hay 8 estudiantes que esta mañana han tomado la decisión extrema de comenzar una huelga de hambre. La crítica a la educación se convirtió en un cuestionamiento al sistema político chileno. En este preciso momento se inicia la primavera del pueblo de Chile. La promesa por la educación representa algo que va mucho más allá que obtener un título. Tiene que ver con la promesa de progreso de las personas, de progreso social. Tiene que ver con la promesa de poder vivir mejor, pero también tiene que ver con la promesa de hacerse parte de la ciudadanía, educarnos, educar también el espíritu, ser parte del colectivo y de la comunidad. La educación en Chile no estaba haciendo eso. Tomaba a los niños en el hogar, en el camino ganaba plata y entregaba a los niños ¿dónde? Los entregaba en un mercado laboral. Empobrecido, destruido, un mercado laboral sin necesariamente muchas oportunidades, pero un mercado laboral, no en la polis, no en la sociedad, los entregaba a un mercado. Se han instalado en Chile, yo creo, ciertas certezas, ¿no? La certeza de que la Constitución del 80 no es legítima, la certeza de que la clase política no es representativa, la certeza de verdad de que los actores sociales han incubado dentro de sí mismos propuestas alternativas que son mucho más legítimas, ¿eh?, que lo que la Constitución ofrece. El proceso que nosotros estamos viviendo
no es propio de Chile, es algo que se vive también en los diferentes países de América Latina, en donde se impuso mediante la fuerza los modelos políticos económicos neoliberales que terminaron causando tanto daño a los pueblos, en definitiva. La cuestión fundamental es que las élites neoliberales en Chile, entendiendo por eso la Alianza por Chile, que es de derecha de frentón, y la Concertación, que es una nueva derecha en el fondo, no han sabido manejar la situación porque están en una situación de inestabilidad, por crisis de representatividad frente a la ciudadanía y porque frente a estos movimientos sociales no tienen respuestas claras. Los derechos objetivos estaban ahí. Los chilenos no se sentían cómodos con lo que estaban viviendo. Nos estábamos suicidando el doble que 10 años atrás. Significaba que nos estábamos tomando 5 veces más antidepresivo que 10 años atrás. Habíamos transitado al alejamiento de la realidad vía psicotrópico, a la sustitución de esa realidad por fantasía. La mayor parte de los chilenos creía que en 10 años iba a tener el doble de ingreso o el triple de ingreso. Es un modelo notoriamente pensado en función de la lógica comercial mercantil, ¿no?, de adscripción al modelo mercantil global, y eso en Chile poco a poco ha ido empapando todos los niveles de la sociedad y todas las relaciones interiores de esta sociedad. Habíamos tenido crisis institucionales en los gobiernos, habíamos tenido una crisis de los partidos políticos, habíamos tenido una crisis de la iglesia. Estábamos hablando de una cuestión bien profunda. Y las cosas profundas pasan pocas veces en la historia, pero cuando pasan no se pueden maquillar. Se ha intentado reducir tal vez el problema incluso educativo, la demanda por mejor educación, a un problema netamente económico, de con cuánta plata vamos a poder pagar nuestras deudas o qué endeudados vamos a estar. Eso es muy importante, pero también está la parte de que la educación te hace ciudadano. Y llegaron los estudiantes y dijeron, aquí estamos pidiendo algo más, estamos pidiendo que nos bequen a nosotros. Estamos hablando de la educación, algo mucho más profundo. Estamos hablando de nuestros hermanos, estamos hablando de los compañeros que están en las otras universidades, que están en los centros de formación técnica, que están en los colegios. Estamos hablando de eso, estamos hablando de la sociedad. Y entonces esa fue la única ropa que la sociedad tenía para ponerse. Y se la puso. Se la puso porque esa ropa se llama simplemente, no se llama movimiento estudiantil, esa ropa se llama política. Lo que renació en Chile fue la política. Y suena paradójico, pero el hecho mismo de que, por ejemplo, Chile se empezara a comparar por el ingreso a la OCDE, por ejemplo, con otros países, y hubiera un montón de datos disponibles, implicó que hubieran dirigentes que se formaron, que hubieran datos que se aprendiera que eran importantes y que hoy en día a lo mejor toda la ciudadanía lo conoce. Todo el mundo en Chile hoy día sabe que el 85% de la educación superior es financiada con el bolsillo de las familias. Sin embargo, hace 2 años atrás, hace 1 año atrás no se sabía. Hay estudios de la encuesta de caracterización socioeconómica acá en Chile, entre el 2006 y el 2009, el 3% más pobre de la población en Chile vio en promedio, según esa encuesta, su ingreso reducido a 0. Vio en 100% su ingreso reducido. Mientras que el 10% más rico siguió ganando más dinero comparativamente antes de la crisis. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo es posible que nos digan que sabemos quiénes son los culpables y que no haya justicia posible para perseguirlos? ¿Cómo es posible que digamos, sabemos cómo no hay que hacer las cosas, pero no podemos tener el control de que entonces no se hagan de esa manera? No estamos dispuestos para eso. Somos
tal vez hijos del consenso neoliberal, somos hijos del neoliberalismo en el mundo, pero no queremos parir lo mismo. Si somos hijos de eso, queremos parir otra cosa. Interesante es que hayamos esperado a tener a Piñera y no a otro. Interesante es que hayamos elegido al que teníamos garantías de mafioso, al que teníamos garantías de ladrón. Al que teníamos garantías de oscuro. Los chilenos queríamos apostar por esa oscuridad. Sentíamos que el mundo de la empresa era un mundo exitoso, pero miserable. Elegimos al más exitoso, al más miserable. Este gobierno es mucho más que un gobierno de derecha. Llegó para constituir la apoteosis del modelo. Fue el gobierno de los empresarios. No llegaron los gerentes a hacerse cargo, llegaron los empresarios a la moneda. Piñera representa no solo el gobierno de los empresarios, sino una apuesta de los chilenos por una forma de ser que parecía una oportunidad, que nos habían vendido esa pomada de que efectivamente gracias a esa oportunidad íbamos a hacer un país mejor, más miserable, más impresentable, pero rico, lleno de gloria. Y resulta que nos dimos cuenta que no solo no teníamos gloria, sino que tampoco teníamos dignidad. Toda una fantasmagoría difícilmente construida, innatural, fuera de la sociedad. Todo este esfuerzo para que todos fuéramos distintos, para que todo quedara regulado de modo tal de que no se produjeran los vínculos entre unos y otros, para consolidar un régimen de casta, para que nos sintiéramos la contaminación del otro porque se acercaba. Todo ese régimen se desvanece por completo. Hola, mi nombre es Moisés, padre de Scarlett Bravo, una de las estudiantes del Carmela Carvajal que está expulsada. Estamos en este momento en la Corte de Apelaciones, donde vamos a hacer entrega de un recurso de protección con la finalidad de que esta medida sea revisada y ella pueda efectivamente matricularse. No solamente en el caso de mi hija y las estudiantes del Carmela, sino que en el caso de los miles de estudiantes que en el país están siendo afectados por haberse movilizado durante el año 2011. Nos rechazaron toda apelación que hicimos en el colegio para poder quedarnos aquí con nuestra matrícula, el derecho a matrícula. Entonces venimos a tratar de solucionar el tema vía legal, a dejar recursos de protección con nuestra abogada. Y la idea es presentar esto y ojalá que salga todo bien. Vinieron los coletazos después de toda esta movilización, que son las cancelaciones de matrícula, sanciones muy graves, procesos súper arbitrarios, antojadizos de parte de la autoridad de los establecimientos, de las municipalidades. Creemos que esto es una lista negra que se ha confeccionado con algunas dirigentes del Carmela que tuvieron bastante visibilidad y participación en este movimiento. Y la idea es aplicar lo que históricamente ha ocurrido en Chile. En Chile siempre que el pueblo, los estudiantes, los trabajadores se organizan, las masas, la élite recurre a las Fuerzas Armadas, qué sé yo, para ir controlando esta situación. Acá es una situación muy similar. Acá estamos molestando, las niñas con su discurso están molestando a los poderes de este país por la educación que están pidiendo, por el cambio en el sistema que están exigiendo. Y bueno, nos tiran entonces a la infantería y a la caballería, que en este caso es un alcalde bien animal como el nuestro, que es la B, y otro animal que es bien soldado para sus cosas, que es Sabat en el caso de Ñuñoa. La idea es continuar luchando, o sea, siempre marcando un presente histórico, y la verdad es que de aquí ya se viene la reorganización para el 2012 y vamos a seguir en esto, ya que
es necesario, es justo para todos y en el fondo apelando a lo que siempre hemos querido hacer, a velar por la justicia en cuanto a educación en Chile. Lo que los chicos han aprendido durante este año, la forma en que ellos han organizado sus demandas a niveles de secundario, de estudiantes, donde eligen representantes, se juntan por comuna, por región, asambleas nacionales, me parece extraordinario. Es una manera que hace mucho tiempo en Chile no se veía. Estamos aquí en la comunidad mapuche José Guiñón y se dio la posibilidad de que algunos dirigentes viniéramos a visitar algunas comunidades mapuches para conocer de primera fuente cuál es la realidad que están viviendo los peñis acá y interiorizarnos con la lucha de este pueblo que ya es, como sabemos, es milenaria. Y por eso vinimos y estamos conversando con la gente de la comunidad para que no nos cuenten cuentos, digamos. En Chile nunca había sucedido que los dirigentes estudiantiles, dirigentes mapuche, comunidades, loncos, se conocieran en las mismas comunidades, pues, y que pudiéramos entrar también. Pues. Entonces siempre se agradece que la gente nos haya recibido. De cierta forma existe una política de desaparecer a los pueblos originarios, desaparecerlos de todas formas, en cualquier escenario, desaparecerlos. En la educación, ahora mismo el ministro sacó los contenidos de historia de los pueblos originarios de quinto y sexto básico para el año 2013, entonces ¿de qué estamos hablando? Nosotros estamos hablando de avanzar, ir conociéndonos entre pueblos, que estamos compartiendo un territorio, y lo que hace el Estado es negarnos y burlarse en nuestra cara en el fondo. El nivel de represión que está viviendo el pueblo mapuche es terrible, es demasiado violento, es una realidad que no se conoce y más encima intentan culparlos a ellos de todos los males de la localidad, siendo que están absolutamente abandonados por el Estado. Y lo que falta acá es un reconocimiento de lo que significa ser mapuche en el fondo. Estamos negados de la historia, estamos negados, marginados, no existimos. Existe solamente como ese folclore de que la machi fue, el mapuche era cuando los españoles. Pero no se nos cuenta qué pasó el siglo XVII, XVIII, XIX y XX. Hay 4 siglos que no se sabe mucho. Y esa historia está, hay libros, hay mucha historia, historiadores que han investigado mucho de eso, pero no están en los contenidos de la educación. Los estudiantes entendimos de que en la educación en el fondo está en juego cuál es el modelo de desarrollo que podemos tener como país. Y desde esa perspectiva fue que comenzamos una lucha por tener una educación pública gratuita y de calidad. Y nos encontramos con una clase política absolutamente ensimismada, con un gobierno intransigente y con la gran mayoría de la población apoyándonos. De a poco el ejercicio que fueron haciendo los estudiantes fue mucho más reflexivo, se fue profundizando al empezar a analizar las causas basales de los problemas que ellos estaban planteando. Se empezaron a dar cuenta de que efectivamente no era un tema que se podía solucionar aislando la educación del contexto país, sino que estaba directamente integrado con el resto de la situación que estamos viviendo. Es decir, la segregación que se produce en el sistema educativo tiene mucho que ver también con la segregación que existe a nivel nacional. Claro, llegaron a una conclusión que es bastante obvia ahora, que la escuchamos, pero que en realidad tiene el mérito de haber sido sumamente reflexionada. Darse cuenta de por qué están ocurriendo estas cosas, qué ha ocurrido en la historia de Chile que hemos llegado a este momento. ¿Cómo es posible que un país tan rico sea en realidad tan pobre y siendo tan rico tenga una educación de tan mala calidad? Nosotros, los papás, llegamos un poco colgados a esto, pero empezamos a hacer lo mismo. Y también nos juntamos los papás del Carmela con los papás de otros liceos, hicimos Apodérate en Providencia, a nivel nacional se hizo también una organización poderosa que es Corpade. Todos tenemos por característica común el habernos mirado la cara con otros pares y habernos dicho, oye, ¿sabes qué? Yo tengo el mismo problema que tú, busquemos una solución en conjunto. Quiero comenzar pidiéndoles a nombre de los padres de nuestro país, pidiéndole a ustedes, jóvenes, el futuro de nuestro país, de nuestra patria, quiero pedirles perdón. A los profesores, quiero pedirles perdón, porque como papás no hemos sido capaces de salir a la calle y manifestar nuestras demandas. En alguna oportunidad le dijimos nunca más solos, y es verdad, nunca más solos, chiquillos. Los trajimos al mundo para amarlos, pero también para protegerlos frente a la adversidad.
y no vamos a bajar los brazos por ustedes. Después el día 4 de agosto, que se llama el Jueves Negro, porque la represión fue brutal acá en Santiago de Chile y en el resto de las ciudades, es el mismo gobierno el que reprime de una forma completamente absurda. Ese día se lanzaron bombas lacrimógenas al interior de las casas de los chilenos. Y no de uno, dos, no de casos aislados, pasó a lo largo de todo Chile. La misma ciudadanía la que sale ese día a cacerolear, igual como lo hacíamos en dictadura. La semana siguiente y la subsiguiente fueron la semana donde se multiplicó por 4 el tamaño de las marchas en Chile. Yo no sé si en la historia de Chile ha habido una semana con más movilizaciones que la del 20 de agosto. Este año nosotros hemos aprendido de democracia, al mismo tiempo que hemos aprendido a escapar de la fuerza policial militarizada, al mismo tiempo que nos hemos acostumbrado a estar con nuestros pulmones llenos de gas pimienta. Esta es la Federación de Estudiantes, nuestra casita como nosotros la conocemos. Acá durante las movilizaciones vivimos 5 meses, la gente de Federación, yo especialmente, la gente cercana, vivíamos, dormíamos y comíamos acá. Aquí, por ejemplo, nosotros cuando hay protesta con carabineros, se hace acá en el frontis. Ahí se hacen las barricadas en ese sector y acá nosotros hay una nube blanca de lacrimógenos. Siempre que pasa algo con carabineros, entran, rompen todo, ese edificio que está allá lo rompieron 2 veces. La vez más violenta se llevaron a 33 compañeros, 30 compañeros detenidos, los pisaron con los escudos, se los llevaron detenidos, los llevaron a contratar lesiones al campo, les pegaron en la comisaría, quedaron compañeros con daño físico y neurológico bastante grave. Entonces nosotros tenemos una querella en este momento contra el Estado y contra Carabineros de Chile por tortura y abuso del poder. Sin duda la violencia por parte del Estado ha sido tremenda. Y esperemos que retrocedan en esta lógica porque ya hubo un muerto el año pasado, Manuel Gutiérrez, y esperemos que no tengan que haber más para que se den cuenta de lo innecesario y terrible de esta violencia por parte del Estado. Acá hay muchas prácticas y el mismo gobierno, sabiéndolas y se han denunciado, que atentan contra los mismos estudiantes internamente, juega la espiral del silencio. ¿Por qué? Porque le conviene. Le conviene tener ese 70% de la matrícula, ese 70% de los estudiantes de universidades privadas, diciendo que son los aliados del gobierno porque no se han movilizado.
como la Universidad de San Sebastián, firmar tu matrícula y el alero tener que firmar un contrato que te dice que está prohibida la organización estudiantil, puesto que los estudiantes de la universidad privadas no es que no se quieran movilizar, es que no les permiten movilizarse. Y si tú te llegas a movilizar, es causal inmediata de expulsión. Ahora yo creo que nosotros también tenemos que ser críticos en este sentido. Y ha existido violencia sin duda de parte del Estado, pero también de ciertos sectores del movimiento estudiantil. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿esa violencia nos sirve, construye? En estos días se tramita en el Congreso la Ley de Fortalecimiento del Orden Público, llamada Ley Anti-Thomas o Ley Hinspeter, en alusión al ministro del Interior chileno. Uno de los temas principales que tratamos en este encuentro es ratificar nuestro más absoluto rechazo a la Ley de Fortalecimiento del Orden Público impulsada por el ministro del Interior, el señor Hinspeter, quien una vez más da muestras de no tener ninguna voluntad de diálogo y con voladeros de luces pretende alejar la real discusión de los temas de fondo, que es lo que a nosotros nos interesa. A nosotros nos parece que esta ley constituye un grave atentado a la libertad de expresión, no solo de los estudiantes. Esta ley no está pensada solamente para el movimiento estudiantil, sino para toda legítima protesta social que se realice y se criminaliza incluso con penas de cárcel a manifestaciones, a nuestro entender, de carácter pacífico. Se va a criminalizar lo que son las ocupaciones de espacios en las universidades, las protestas callejeras, las marchas las criminaliza. Por todo lo que nosotros hicimos este año, esa ley nos va a mandar preso. Nos puede mandar preso 3, 5 años. La ciudadanía tiene que poco a poco ir empoderándose y darse cuenta que si el gobierno sigue hablando de tener voluntad de diálogo por un lado, pero por otro lado pegando cuchillazos por la espalda, no se va a llegar a nada. Y los conflictos sociales se van a ir agudizando cada vez más. La derecha, esto es clásico de la derecha. Cuando no tiene iniciativa, cuando no tiene propuesta, más represión, más autoritarismo. Si Chile algún día está en guerra y la gente que es pacifista, ni siquiera esa gente va a poder salir a marchar, no va a poder salir a la calle a pedir paz, porque esa ley te lo prohíbe. El ministro del Interior, el señor Hinspeter, con su ánimo de figuración le hace un flaco favor a este gobierno. Se anda peleando con el fiscal nacional, se anda peleando con el presidente de la Corte Suprema, anda criminalizando a los pueblos originarios, criminaliza el movimiento estudiantil. Entonces nosotros nos preguntamos para quién trabaja, qué es lo que busca. ¿Nacieron ricos acaso? ¿Nacieron poderosos? No, si están aquí es porque nacieron tan pobres como nosotros. Y están ahí para ganarse un plato de comida. ¿Por qué nosotros todos lo estamos pagando? ¿Por qué no piensan un poco? Nosotros somos pobres. La gente está enojada, está indignada. Y a ustedes les mandan reprimir para que salgan las piedras. Y salen las piedras. Y sale el mundo y ustedes felices. Defendiendo a los gobiernos traidores. Porque todos estos gobiernos que hemos tenido son unos gobiernos traidores, señores. Nos han traicionado a nosotros, nos prometen y después nos engañan y se ríen. Y viven como príncipes todos los gobernantes. Viven como reyes y nosotros asfixiados, con deudas, con problemas. Y ustedes defendiendo a los poderosos. He llegado a vieja y me voy a morir con esta tristeza. Esta tristeza de que ponen a chileno contra chileno, pobre contra pobre. Por Dios, por Dios. ¿Por qué no reaccionan? ¿Por qué no piensan un poco? Y este año de alguna manera ha sido un proceso muy largo, así como se ha conquistado a la ciudadanía, se ha también sobrepasado cualquier capacidad de especulación de los medios de comunicación y la gente está también más educada respecto de cómo mirar entre líneas cuando ve en un medio grande qué es lo que se está comunicando. Significa que los medios usuales, digamos, los grandes medios de comunicación, han perdido influencia y eficiencia. Y eso puede significar en el mediano plazo una derrota estratégica
por el modelo neoliberal. Siguen tergiversando los medios tradicionales y siguen imponiendo su agenda desde este cuarto poder, que son los medios de comunicación. Por lo tanto, nosotros tenemos que madurar más nuestra reflexión respecto a los medios de comunicación y su importancia, y tomarnos en serio la pega de generar contracultura informativa. No hay ninguna alternativa en este minuto en el establishment de las fuerzas políticas en Chile que represente esta fuerza que despertó, y sobre todo a mi generación. Y eso es súper importante. Para hacer política hay que sentirse en casa, hay que sentirse en un espacio político que te representa, y eso no existe, tenemos que crearlo. Creemos que hoy en día lo público en Chile tiene que tener un valor completamente distinto, pero una organización también distinta, mucho más moderna, mucho más innovadora, en educación, en los recursos naturales, en la energía. Hay que hacer inversiones para realizar esto. Y por eso es que se está pensando automáticamente que deben entregársele más recursos al Estado, y eso es posible sobre la base de renacionalizar el cobre. En este momento solo hay un 30%, ¿verdad?, del cobre controlado por los chilenos, el resto está de nuevo en manos extranjeras, y otros están considerando la posibilidad también del 10% que se entrega a los militares, que también se destina a financiar esta reforma. Hay conciencia de que es necesario tener más recursos, hay que recabarlos de alguna parte, pero también hay conciencia de que esos recursos tienen que ser manejados en lo posible por las mismas instancias ciudadanas. Esta es agua de Aysén, agua de glaciares, agua pura, agua cristalina. Ayer hicimos una caminata ciudadana donde niños, mujeres, ancianos, el pueblo de la ciudadanía de Aysén salió a manifestarse. Una dura represión sufrieron los cientos de manifestantes que la mañana de este martes se tomaron la ruta 240 Aysén-Chacabuco a la altura de la calle Kallstrom de Puerto Aysén. El descontrol de la fuerza policial quedó de manifiesto en las reiteradas ocasiones en las que Carabineros disparaba bombas lacrimógenas directamente al cuerpo de los manifestantes. ¿Dispararon en la cabeza? Están tirando a quemarropa los pacos. Están tirando a cagar. Están tirando a matar, po. La violencia, la represión es desproporcionada. Aquí nos vemos, aquí los vecinos del barrio los conocemos todos, y aquí hay realmente algo innecesario, considerando que lo que se está pidiendo son legítimas demandas para la comunidad. Pedirle a todos los ayseninos que privilegiemos el diálogo y los acuerdos y que le digamos no a la violencia. 12 milímetros. ¿Sabes tú lo que hace un proyectil que esto a una persona cuando le llega al cuerpo? ¿Sabes tú que este proyectil puede matar a una persona? Puede quitarle la vida a una persona, y Carabineros indiscriminadamente estos proyectiles se los tira a la gente, a la cara, al cuerpo. ¿Cuánta gente hay lesionada? ¿Cuánta gente lesionada? Se está pidiendo ahora que bomberos crucen el bote por otro lado para pasar la gente, porque Carabineros no deja pasar las ambulancias. Creo sinceramente que el diálogo siempre es lo que permite avanzar, y que a muchos dirigentes y manifestantes se les ha pasado la mano con el cuidado de una región maravillosa y de otros compatriotas. Siguen llegando más efectivos policiales a la región, más armamento, más represión, y creo que eso no ayuda en nada, genera más violencia, genera más inseguridad, y por supuesto esto tiene a toda la comunidad conmocionada. En Aysén y en otras localidades, como por ejemplo en la capital, se multiplican las protestas. Esto es en Santiago. También en Concepción hubo marchas en apoyo a esas demandas. Pero fíjense, la represión otra vez sigue siendo la primera carta que juega el gobierno. Esta agua debe tener 1 millón de años. Vamos a ver si nos rejuvenece. Chile claramente está viviendo un cambio de ciclo político, y lo que les ha costado entender a la Concertación, a la Coalición por el Cambio, es que esto que se está viviendo se acabó, más temprano que tarde se acabó. Esto comenzó el año pasado, ya ocurrió, y en el fondo vamos viendo cómo avanza el fenómeno. Y simplemente lo que hay que ver es cómo construir el Chile del futuro. Yo creo que el gran atraso que tiene la clase política en Chile es que no está pensando qué es lo que va a ofrecer para mañana. La educación es un derecho para el gobierno, un privilegio. Nosotras somos estudiantes promedios del Carmela, no estábamos condicionales antes, no teníamos ningún problema en nuestra hoja de vida, y aún así se nos expulsa de un colegio sin antecedentes previos.
A nosotras, en nuestra vida y desde que hemos crecido, se nos ha enseñado una cosa, que cuando uno calla lo que está mal, uno simplemente se hace cómplice de lo que está pasando y de las injusticias que suceden. Por eso que estamos aquí, por eso que ustedes marcharon, porque nosotros no somos cómplices de lo que está sucediendo acá. ¡Vamos, compañera! ¡Hay que ponerle un poco más de empeño! Salimos a la calle nuevamente, la educación chilena no se vende, se defiende. Nosotros queremos un Estado ciudadano. Y ese Estado ciudadano significa que vamos a seguir peleando por los derechos sociales, vamos a seguir peleando por más educación, vamos a seguir peleando por derechos básicos, pero también vamos a seguir peleando por los derechos políticos. La lucha que estamos dando hoy día no es por nosotros, no son demandas de carácter gremial, esto no es una pelea por más plata, sino que estamos disputando cuál es el futuro de Chile. Hoy día hemos decidido tomarnos el futuro de Chile en nuestras manos. Y por eso es relevante seguir en esta lucha y ser capaz de convocar a cada vez a más gente. Todos los fenómenos históricos tienen su propia lógica interna. Y la educación lo que sabe hacer bien siempre es tomar a los niños del hogar y entregarlos en la polis. Eso es lo que la educación sabe hacer bien. Y lo que ocurrió este año 2011 fue más valioso que tener clases. Este fue el año de la educación. El año 2011 fue el año de la educación. Ahí está la gran cuestión, cómo van a actuar frente a un movimiento que se les va a poner duro, porque va a ir con propuestas mucho más radicales. De manera que el 2012 muy probablemente va a ser aún más complicado que el 2011 para las élites chilenas.